Bendición. Es una bendición estar con ustedes en esta hora. Ya estamos cerca del mediodía. Les voy a invitar a todos los que están muy atrás que se acerquen un poquito más, porque estoy muy ciego y quiero ver sus rostros. Entonces acérquese un poco más. Y antes de comenzar quisiera preguntar, ¿cuántos pastores principales tenemos acá? Levante su mano, por favor. Pastores principales, mano levantada, por favor. Pastores principales. Muy bien, gracias. ¿Y cuántos líderes de algún ministerio tenemos acá? Levanten su mano, líderes. Ok, la gran mayoría. Entonces estamos en medio del liderazgo de varias congregaciones, ¿no es así? Muy bien. Amén. Amén. Mi nombre es Fabián Zacarías, soy pastor en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en el país, en el bello, como dicen ustedes, en el bello país de México. Y esta es mi quinta ocasión que puedo estar aquí en suelo argentino. Me siento tan privilegiado de estar entre ustedes. Dos de mis mejores amigos son argentinos. Uno es de Mar del Plata, ¿verdad? Argentina. Y otro es de acá de Buenos Aires. Tal vez lo conocen, a Lucas Conslier. Es un grande amigo mío y estar en esta tierra ha sido siempre una bendición cada vez que he venido. Hermanos, quiero ser honesto. La mayoría de las veces que yo vine, salí más bendecido de lo que yo creo que bendije a este país, porque el Señor opera preciosamente en este país. El Señor ha derramado una gracia especial sobre la Argentina. Yo me siento muy contento, muy honrado de estar hoy con ustedes para compartir de esta palabra, compartir que Jesús es el Cristo. Nosotros estamos aquí para cumplir con la evangelización mundial en nuestros días. Estamos aquí para cumplir con el pacto de la evangelización mundial que precede a la venida del Señor Jesús Cristo a la tierra. Creemos que el Señor vuelve, y creemos que la iglesia tiene que cumplir con el pacto de la evangelización mundial. ¿Cuántos están de acuerdo? Aleluya. Yo quiero que usted me acompañe en este momento a Juan capítulo 20, versículo 31. Ya lo hemos mencionado, pero quisiera que lo volviéramos a leer. Juan 20, 31. Y cuando lo tenga, diga amén. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo vamos a leer una vez más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El autor del Evangelio según San Juan nos deja muy claro el propósito de la Escritura. Nos muestra de forma muy clara y muy sencilla del por qué fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para revelarnos a una persona, a Jesús el Cristo. Los 66 libros de la Escritura, los 66 libros de la Biblia, hablan que Jesús, revelan que Jesús, enseñan que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acompáñame ahora a la primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Léalo conmigo, por favor, a la voz de tres. 1, 2, 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él.
Este versículo, mis amados, es poderoso. Es poderoso. Porque la palabra nos dice que el que tiene la fe, no solo en Jesús, sino que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y a lo que venimos en este lugar, a lo que hemos venido a Argentina, estuvimos por Brasil, en 4 ciudades distintas, en 4 diferentes seminarios. Estuvimos el día de ayer, allá en Mendoza, estamos aquí el día de hoy. Iremos en todo este mes, vamos a estar en Chile, vamos a regresar, bueno, digo regresar porque es mi país, vamos a ir a México, después Colombia. En el mes de febrero estuvimos en Cuba, en finales del mes de enero estuvimos en Guatemala. ¿Y por qué estamos viajando tanto? Se ha ido a Venezuela también en este año. ¿Por qué estamos viajando? ¿Por qué estamos yendo a todos los lugares? ¿Cuál es el motivo de que nosotros estamos aquí? Para despertar a la iglesia al evangelismo mundial. Pero no podemos hacer evangelismo mundial si no entendemos el evangelio. Y por increíble que parezca, la iglesia ha perdido el entendimiento, la revelación del verdadero evangelio. Como el pastor Bermúdez habló en Gálatas capítulo 1, Pablo decía que estaba admirado, sorprendido de que tan pronto se desviaran del mensaje, del evangelio que él les había enseñado a otro evangelio diferente. No es que hay otro evangelio, sino que hay personas que están predicando otro evangelio. Y la verdad es que tenemos que entender que Satanás ha traído la distorsión siempre. Él es el padre de mentira, dice Juan capítulo 8, dice que él es mentiroso y padre de mentira, y la verdad no está en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y desde el inicio, como fue enseñado hace un momento, Satanás ha traído la distorsión de la palabra. En Génesis 3 pudimos ver cómo la serpiente, que dice que era más astuta que todos los animales del campo, tentó a la mujer, engañó a la mujer, engañó al hombre, los hizo dudar de la palabra de Dios. Aquella palabra que Dios había dicho en Génesis 2:17: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis, ciertamente morirás. Esa palabra no era una amenaza. Tenemos que entender desde la perspectiva divina lo que es la palabra del Señor. Muchas veces cuando yo era niño, yo soy hijo de pastor, ministro desde muy joven. Hoy tengo 41 años, ya tengo casi 20 años consagrado pastor. Y yo siempre sentía como una palabra de juicio, esa palabra dada en Génesis 2:17, de ese árbol no puedes comer. Veía una imagen de un Dios como enojado, pero no es así. La palabra de Dios dada a Adán y dada a Eva, dada a la humanidad, es una promesa. No moriréis. Es una promesa. No es una amenaza, es una promesa de vida. Si tú guardas mi palabra, vas a tener vida eterna. Y eso cambia mi entendimiento de Dios. Eso cambia mi entendimiento del Padre. Y Satanás ha hecho que siempre cambiemos o entendamos de una forma distinta el corazón de Dios. Cuando yo escuchaba el juicio que Dios profirió sobre el hombre a partir del versículo 16 de Génesis, yo veía a un Dios enojado, yo veía a un Dios iracundo, a un Dios molesto, pero nunca había percibido que antes del juicio, en el versículo 15, Él dio la promesa de salvación, el Cristo, la simiente de la mujer, que heriría en la cabeza a la serpiente. Porque Dios es un Dios de amor. Porque Dios es un Dios de bondad, un Dios de misericordia, que no se agrada en el pecado y que derrama siempre su misericordia. Si el Señor se molestó, si el Señor se indignó, si el Señor se entristeció, yo puedo ver el clamor del Padre diciendo: Adán, ¿dónde estás? No como aquel que quiere azotar al hijo, sino como aquel que quiere solucionar el problema de su hijo. ¿Dónde estás? Y si Dios es omnisciente, obvio que la pregunta no era una pregunta como la entendemos, era una retórica. Dios sabía dónde estaba, pero la pregunta era para decirle a Adán: date cuenta en dónde estás. Caíste, te separaste de mi palabra, te separaste de mi pacto, mi palabra dada a ti. Lo único que tenías que hacer era guardar una palabra, algo tan sencillo. ¿Dónde estás? El hombre cayó, y a través de la palabra de esta mañana podemos entender que el hombre cayó en transgresión, cayó en pecado. Y por causa del pecado, la palabra nos dice que vino la muerte.
Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En una versión, en otro idioma, dice porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos declara que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del pecado. Tiene que haber muerte. Isaías, acompáñame a Isaías, capítulo 59, versículo 2. He aquí que no se ha cortado, desde el versículo 1, perdón, Isaías 59, 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son nuestros pecados los que hacen la separación, mis amados. Son nuestros pecados los que nos han separado de Dios. Es el pecado de Adán, el pecado de Eva, la transgresión del primer hombre que introdujo la muerte, que introdujo la separación de Dios. Tenemos que entender de forma consciente lo que es el pecado. Muchas veces también hemos caído en el engaño de Satanás que pensar que el pecado es la quiebra, la ruptura de las reglas morales o éticas de una sociedad. Pero eso no es cierto. Si bien es cierto, adulterio es pecado, pero no es la esencia del pecado. Si bien es cierto, la embriaguez, el alcoholismo, la drogadicción o tantas otras cosas son pecado, pero no es la esencia del pecado. La esencia del pecado no es la ruptura de la ética o de la moral o de las normas sociales o de las leyes, porque las naciones van cambiando sus leyes, mis amados. Y si fuera así el día de hoy, entonces ya no sería pecado la sodomía entre los hombres y mujeres, porque hoy las naciones han legalizado el casamiento lésbico, el casamiento homosexual, y nuestras naciones están legalizando este tipo de aberración y están creando ciertas reglas y ciertos derechos para ese tipo de personas, y hoy hasta es un delito señalar ese tipo de pecados en muchas naciones, porque las naciones están cayendo, las naciones están en las manos del maligno, dice la palabra, por causa del pecado. El pecado no trata acerca de valores, porque los valores cambian. Les aseguro que la Argentina de hace 50 años no permitiría lo que hoy se permite el día de hoy. ¿Qué es el pecado? El pecado del que nos habla la Biblia es perder la palabra de Dios, es perder el pacto de Dios, es desviarnos de la guía de Dios. Y el hombre se desvió de la guía de Dios. El hombre perdió ese pacto, perdió esa palabra en el momento que dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó la voz de Satanás. Y dice la palabra que la mujer vio el árbol que era agradable, deseable para alcanzar la sabiduría, apetecible, y comió y dio a su marido. En ese momento dice la palabra que se abrieron sus ojos y reconocieron que estaban desnudos. Se abrieron los ojos de la carne, pero se cerraron los ojos del espíritu. El hombre murió. El hombre murió. Aquel hombre que había sido formado del polvo de la tierra, pero que había recibido el aliento de vida, el aliento divino. El hombre que había pasado de ser tierra a ser un ser viviente, que tenía el Espíritu de Dios. Ese hombre murió y vuelve al polvo. Dios le dice a Adán en el versículo 19 del capítulo 3: hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo veniste y en polvo te convertirás. Y esa es la noticia más triste, porque el hombre no era polvo apenas. Sí había sido formado del polvo, pero él había recibido la divinidad, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el neuma de Dios. Y lo había perdido. Había perdido su relación con el Padre. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5, versículo 12.
Vamos a leer el versículo 12 y después el versículo 17 y 18. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Alguien diga amén. Gloria al Señor. El versículo 18 continúa, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El Evangelio es que a pesar de que el pecado entró por un hombre llamado Adán, la justificación regresó al hombre por causa de un solo hombre, Jesús Cristo. Pero necesitamos entender quién es Jesús Cristo. Necesitamos entender el problema de la separación, porque si no entendemos el problema fundamental del hombre, no entendemos al Cristo. Y ese es el Evangelio que se ha perdido. Esta falta de entendimiento ha causado que la iglesia haya parado de evangelizar. Y en el caso de las iglesias que evangelizan, este problema ha hecho que no se dé el evangelio correcto, que no se pase a las personas la revelación de que Jesús es el Cristo. Nuestro problema es que estamos separados de Dios, pero la razón también es parte del problema. La razón es que hay un enemigo llamado Satanás. Ezequiel capítulo 28, Isaías 14 nos hablan de quién es este querubín, este ángel. Es un querubín. Un querubín, dice la palabra, que era el sello de la perfección, acabado de hermosura, sabio, piedras preciosas conformaban su naturaleza, instrumentos de música estaban embutidos en su esencia, en su ser. Era un querubín que habitaba en el monte del Señor. También estuvo en el jardín del Edén. Entre las piedras de fuego se paseaba. Era el sello de la perfección. Era el querubín de la guarda, protector de la gloria. Era el querubín más elevado de todos los ángeles en los cielos. Hay jerarquía de ángeles en los cielos, y él era el mayor de todos los ángeles. Lucero de la mañana, luz de la mañana. Había un brillo en él, había una gloria en él. Y a mí no me gusta, yo no soy de los que se fascinan en el estudio de los demonios o de los ángeles caídos, pero si bien es cierto, necesitamos saber quién es nuestro enemigo, saber cómo actúa él. Y debemos entender que Satanás sabe distorsionar de tal manera la verdad que consiguió que una tercera parte de los ángeles que habitaban en la gloria manifiesta de Dios, logró que ellos cayeran. Ese nivel de engaño es el que él maneja. Esos ángeles, fíjate en Isaías capítulo 6, cómo los querubines están delante del trono, y por causa de la gloria tienen que cubrir su rostro y sus piernas, gritando santo, santo. Esos ángeles que estaban frente a la gloria de Dios, Satanás consiguió engañarlos. Entonces, engañar a Adán y a la mujer fue como quitarle un dulce a un niño. Nuestro primer problema es Satanás, que engaña al mundo. Mentiroso, padre de mentiras, según Juan 8. Es un ángel que pelea contra los ángeles de Dios, Apocalipsis 12:9. Es el dragón, la serpiente antigua, Apocalipsis capítulo 20, que seduce, que engaña al mundo. Es el príncipe de este mundo, según lo dijo Jesús en varios lugares de Juan 12, Juan 14. Segunda Corintios 4:4, la palabra llama el Dios de este siglo. Ese es nuestro primer problema, Satanás. El segundo problema es el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los últimos versículos de Génesis 3 dice la palabra que Dios hace un sacrificio, viste a Adán y a Eva con pieles de animales,
pero los expulsa del jardín. Y el jardín era el cielo, mis amados. El jardín era el lugar celestial, porque Dios venía todos los días a estar con Adán y con Eva. Dice la palabra que en el calor del día, en el cambio del día, el Señor vino al huerto para estar con Adán y se dio cuenta que había pecado. Dios estaba en ese lugar. Dios habitaba con el hombre. Emmanuel era una realidad para la vida de Adán y de Eva. Dios entre nosotros, Dios con nosotros. El Edén era el cielo y el hombre fue expulso del Edén. Dios puso querubines y una espada de fuego que se revolvía de un a otro lado para que el hombre no volviera al jardín del Edén. O sea, ya no podemos ir al cielo. Fuimos expulsados del cielo y el hombre ha sido separado. El segundo problema es la separación, el pecado. Y el tercer problema es la separación de Dios. El hombre vive separado de Dios. Y el problema de la separación de Dios, como dice Jeremías capítulo 2 versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mundo cava cisternas. Disney es una cisterna. Hollywood es una cisterna rota que no retiene agua. La democracia y el capitalismo es otra cisterna que te promete felicidad, que si tú trabajas y te esfuerzas puedes llegar a ser rico y tener todas las cosas que tú quieras, pero no hay nada que pueda llenar ese hueco, ese vacío, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. El hombre solamente puede ser feliz cuando se encuentra en la presencia de Dios. Así como un pez solamente puede tener felicidad cuando se encuentra dentro del agua. Si tú sacas al pez del agua, él empieza a sufrir y va a morir, porque Dios lo creó para estar dentro del agua. Un árbol necesita de la tierra para poder vivir y ser feliz. Si tú arrancas a un árbol de la tierra, él se va a secar y va a sufrir y va a morir. Pues el hombre fue arrancado del corazón de Dios. Y el hombre solo puede vivir feliz cuando está con Dios. El salmista en el Salmo 88, versículo 3, él dice: mi alma está hastiada de males. Muchos de ustedes son pastores y líderes. Y me duele el corazón cuando vienen personas destruidas a la iglesia, con divorcios a la puerta a punto de suceder, con hijos que están en la drogadicción, con hijas que se embarazaron siendo adolescentes, mujeres golpeadas por sus maridos, personas que han sufrido bajo el azote de la maldad, de la perversión, de la corrupción, de este mundo que está sucumbiendo, de este mundo que está cayendo. El salmista bien dijo: mi alma está hastiada de males. Dios dice en Génesis 6:5 que Dios vio que todo designio y pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. El pecado es el ADN de la carne. El hombre, por más justo que quiera ser, por más bueno que quiera ser, por más filantrópico que parezca, ya sea una persona que dona millones de dólares a la asistencia pública, a los orfanatos, a los asilos, toda persona es pecadora. Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El tercer problema es la separación de Dios. Como hemos dicho, el primer problema es Satanás, que nos hizo caer a la humanidad. El segundo problema es que el pecado entró en el hombre, y el pecado es el ADN de la carne, y el pecado se hereda a las generaciones. Éxodo capítulo 20 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si tú pensabas que el pecado era algo triste porque te afecta a ti, no solamente es triste porque te afecta a ti, afecta a tus generaciones, lo heredas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Y el pecado genera la muerte. Genera la muerte. Ese es el estado del hombre. Tenemos tres problemas. Un problema fundamental
Pero dentro de este problema fundamental se encierran tres enemigos: Satanás, el pecado y la separación de Dios. ¿Por qué estamos hablando cosas que para muchos tal vez parecieran básicas? Porque se ha perdido el entendimiento de todo esto. Tal vez tú digas, no, yo sí lo entendía. Dime cuándo fue la última vez que evangelizaste con esos 3 puntos. Yo quiero ser honesto, soy hijo de pastor, de ascendencia bautista. Mi papá fue profesor de seminario bautista. Y los bautistas son una bendición de Dios y tienen sistemas de evangelismo. Y yo crecí conociendo los 7 pasos para evangelizar y muchas otras cosas. Yo fui líder de jóvenes por mucho tiempo. Fui misionero en Brasil 8 años. Viajé por muchos lugares. He predicado en cruzadas en la calle. He hecho evangelismo, pero realmente la iglesia perdió el entendimiento de los 3 problemas. No entendemos que Satanás es nuestro adversario. No entendemos cómo él trabaja. No entendemos, como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el enemigo de los cristianos. Santiago dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Señor nos manda a resistirle. Pero ¿cómo le vamos a resistir? Con muchos ayunos, con mucha oración. Es bueno orar, es bueno ayunar, pero se le resiste guardando la palabra de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios. Y la promesa es que Jesús es el Cristo. Él es la solución para los 3 problemas del hombre. Tú te encuentras a Eva, que no pudo resistir el engaño de Satanás. Satanás le dice en el capítulo 3 de Génesis: con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol. No, nos dijo que solamente no podíamos comer de este árbol y no lo podíamos tocar. Y él dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer no pudo guardar la palabra de Dios. Dejó de confiar en lo que Dios había dicho. Dios había dicho: el día que comieres de este árbol, morirás, que es lo que dice el hebreo. Morirás, muerte física, muerte espiritual. Perdió el pacto, perdió la palabra, se le olvidó, le creyó a la serpiente. Pero como leímos en Romanos capítulo 5, por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre llamado Jesús el Cristo entró la vida y la justificación. Jesús en Lucas capítulo 4 dice que después de su bautismo fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo en el desierto. Después de 40 días de haber estado ayunando, se le aparece Satanás, se le aparece el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Satanás pensaba que iba a lograr hacer con Jesús lo mismo que había hecho con Eva y con Adán. Pensó que a través de un deseo de la carne, un deseo físico, conseguiría que Jesús cayera en su engaño. Ahora recordemos una cosa: muchos piensan, no es que Jesús es el Hijo de Dios, Él puede vencer al diablo así fácil. Recuerda que Filipenses dice que Él se despojó de su gloria, se vació. Esa palabra griega, cuando Él dice que se despojó, significa que se vació de sus atributos divinos. Sí era Dios, pero despojado de los atributos. Era un hombre. ¿Y qué fue lo que le hizo a Satanás vencer qué fue lo que le hizo a Jesús vencer a Satanás? ¿Qué es lo que hace de Jesús el Cristo? Que el Cristo iba a herir en la cabeza a Satanás. ¿Y cómo fue que Él quebró? ¿Cómo fue que Él pisoteó la cabeza de Satanás? No fue a través de presunciones, no fue a través de métodos, fue a través de una sola cosa. Él dijo: escrito está. Ese escrito está, ¿sabes lo que significa? Mi Padre ha dicho, y yo voy a guardar las palabras de mi Padre. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Lo más importante en la vida, mis amados, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que salió de la boca de Dios se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Jesús el verbo. Cristo es el pacto. Cristo es la promesa. Cristo es el pacto de vida. Capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pedro pudo decir en Juan capítulo 6: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Israel entero decía: grande profeta se ha levantado entre nosotros. La mujer samaritana en Juan capítulo 4 le dijo a Jesús: Señor, maestro, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús no solamente tenía palabras, Él era el verbo, Él era la palabra. Su ser, su esencia, su vida era un testimonio de la palabra de Dios. Aquella luz vino a los hombres. Juan capítulo 3 dice: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús le pudo decir a Satanás, porque él era el Cristo. Recuerda que en aquel tiempo había muchas personas con el mismo nombre, Jesús. Si nosotros solamente creemos en Jesús, tenemos una fe un tanto ciega, mis amados. Y necesitamos ser insistentes, necesitamos ser incisivos en este punto, pastores y líderes. Venimos en el nombre del Señor y no venimos con un espíritu de orgullo en momento alguno. Venimos como quien se sorprende y se abruma de la gracia que Dios ha derramado al revelarnos. La revelación que siempre estuvo allí, porque tampoco venimos hablando de una nueva revelación, aunque es revelación, pero no es nueva, la tuvo Pedro. En Mateo capítulo 16, del 13 en adelante. Es la revelación sobre la cual está fundada la iglesia. Es la roca de fundamento. Si creemos en Jesús solamente, nuestro evangelio y nuestra fe es defectuosa. Discúlpeme que se lo diga así. Claro que Jesús es el nombre sobre todo nombre, pero ¿quién es este Jesús? Hubo uno aún que era un mago allí en la isla de Chipre, en el tiempo del evangelismo de Pablo, que se llamaba Bar Jesús. Tenía también el nombre de Jesús. Los demonios que estaban en aquel hombre endemoniado en Hechos, que los hijos de Seba quisieron expulsar, ¿se acuerdan? Le dijeron: el nombre de Jesús que predica Pablo. Quisieron usar el nombre de Jesús, pero no tenían la revelación de quién era Jesús. Los demonios dijeron: sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Gente sin revelación, queriendo usar frases de impacto. Y la iglesia ha hecho eso. Hermanos, no es una crítica, no venimos a criticar, pero hay una realidad. La iglesia está usando metodología humana, psicología. Nuestros altares, nuestros púlpitos se han convertido en escenarios de Broadway. Las iglesias compiten para ver quién es el que trae al cantante o al predicador más famoso de la actualidad, para sentirse que son algo. Y yo alabo al Señor por los hombres de Dios que Dios está usando y que llegan a adquirir renombre. Pero el evangelio no es ese. El evangelio se trata de aquel que le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra que después le lleva al lugar alto del templo, le lleva a Jerusalén y lo sube a aquel lugar del templo y le dice: échate, porque escrito está. Y Satanás entonces quiere jugar el juego de una forma más seria. Es el segundo tiempo del partido para Satanás. Ok, me metiste un gol, pero vas a ver, la palabra también dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra. Aviéntate, muestra que eres el Hijo de Dios. Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y después le lleva a un monte alto
Porque Satanás no desiste, mis amados. Y le muestra los reinos y la gloria de las naciones y le dice: todo esto te daré porque a mí me fue entregado, dice él. Y Satanás, con esa presunción, él sabe lo que hizo en el jardín de Edén. Él sabe cómo destruyó la autoridad que Dios le había dado al hombre, porque todo esto me fue entregado en mis manos. Las naciones me pertenecen, Jesús. Te lo voy a dar si postrado me adorares. Y Jesús respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás tuvo que huir, tuvo que irse. Es cierto que la victoria fue consumada después de la muerte en la cruz, en la resurrección, pero Jesús comenzó victorioso en el desierto. Venció al diablo antes de comenzar siquiera su ministerio. El Evangelio no se trata de una serie de normas, de reglas para conseguir la justicia o la salvación de Dios. Efesios 2 nos lo deja muy claro en el versículo 8: no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. La religión es el intento del hombre de alcanzar a Dios. Y muchas iglesias, en general la iglesia, está predicando religión, normas, reglas, y la gente vive debajo de un espíritu de mentira, debajo de un espíritu de opresión, sintiendo que va a ser salvo, dependiendo de cuánto dé de dinero en las ofrendas. Cree que es salvo si participa en algún oficio de la congregación. Muchas personas viven bajo la condenación de una religión que la iglesia ha empezado a predicar, pero el Evangelio no es religión. No es un intento del hombre de acercarse a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre. Dios el que busca al hombre. Dios que envía al Cristo. Dios que da otra vez el pacto. En Génesis 2:17 Dios dio un pacto y el hombre lo perdió, pero en Génesis 3:15 Dios da otro pacto, el Mesías, en donde el hombre no tendría que hacer nada. Ahora Dios iba a hacer por el hombre lo que él no podría lograr: vencer a Satanás. Cristo, ya leímos en 1 de Juan 5:1 que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Lo voy a repetir: aquel que cree que Jesús es el Cristo, el tal, es nacido de Dios. No solamente es creer que Jesús, es creer que Jesús es el Cristo. Tenemos un problema en nuestra traducción, Reina Valera. Y en ningún momento estoy condenando esta traducción, es la versión que yo uso y que siempre he usado. Mi Biblia es Reina Valera y la seguiré usando. Pero tenemos un problema en la traducción. El nombre se juntó al oficio. No sucede en las versiones anglosajonas, no sucede en la versión portuguesa. En estas versiones siempre se señala Jesús con una S al final del nombre y Cristo, y hasta con letra mayúscula. Jesús Cristo. Toda vez que se habla de nuestro Señor, se escribe Jesús Cristo, pero en la versión Reina Valera se empezó a traducir Jesucristo por cuestiones de la lengua de la época. Y muchas personas, y sobre todo los que vienen al Evangelio recientemente, o aquellos que no han estudiado de forma más profunda, piensan que Jesucristo es un solo nombre, que es el nombre de Jesús, Jesucristo. Pero no, Cristo es el oficio. ¿Cuál oficio? El oficio del Cristo. Yo soy Fabián Zacarías, mi apellido es Zacarías. Por cierto, muchas personas piensan que me llamo Zacarías. No, mi apellido es Zacarías. Soy Fabián Zacarías y mi oficio es pastor. Pero pastor no es mi nombre. Pastor es mi oficio. Así como el carpintero, Pedro es el carpintero. Juan es el taxista. Pero ni taxista ni carpintero son su nombre, son el oficio. Así también Jesús es el Cristo.
¿Quién es el Cristo? Cristo es la palabra griega, Christos, que corresponde a la palabra hebrea, Mesías. Mesías y Cristo son palabras en diferentes idiomas, pero que significan lo mismo, ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? Te quiero dar a entender un poco más esto para que podamos caminar en estos últimos 10 minutos que nos quedan. Pero vamos a regresar en la tarde, hermano, no se lo puede perder ahorita en la tarde. Yo apenas estoy calentando motores. Wow. Apenas estamos empezando esto y no se lo vaya a perder. Solamente tenemos un día para estar aquí, pero lo vamos a usar muy bien. Vamos a usar muy bien este tiempo. Tenemos que entender, estoy recapitulando algunas cosas que me dijo que predicó el hermano, ¿verdad? Enrique Bermúdez, pero el hermano Enrique me dijo al terminar su predicación, la gente está muy atenta, la gente está recibiendo, pero vuelve a repetirlo. Que quede claro como el agua. Entonces, en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios levantó 3 personas que recibían de la parte de Dios una capacitación sobrenatural para 3 tareas necesarias para el pueblo de Dios. Dios levantó profetas. Lo primero que yo encuentro son los profetas en la palabra. Dios habla acerca de Abraham, aquel rey que tomó a su esposa, le dice, Abraham es un varón profeta. Vemos que Dios después levanta sacerdotes y el primero fue Aarón. Y al último vemos que Dios levanta reyes y el primero fue Saúl. Hermanos, quiero que usted entienda, en el lenguaje antiguo a esto se les llamaba Mesías. En el lenguaje, Saúl fue un Mesías, Samuel fue otro Mesías, Aarón fue un Mesías. No significa que ellos eran el Cristo, pero ellos portaban la unción, ellos eran los ungidos. ¿Me estoy dando a entender? Estoy hablando de un lenguaje, estoy hablando de la etimología de la palabra. El profeta era aquel que Dios levantaba como oráculo de los cielos en la tierra, como portavoz de la palabra celestial. ¿Para qué Dios levantaba profetas? Para hacer escuchar nuevamente al pueblo de Dios el pacto que se había perdido. Toda vez que el pueblo se desviaba del pacto que Dios había dado una ley, una ordenanza, Dios había dado una promesa. En el tiempo de Moisés, Dios dio la promesa de Canaán, y cuando entraron a Canaán, Dios levantó profetas para recordar de la promesa, y uno de ellos fue Samuel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Por un espacio de algunos siglos, en el tiempo de los jueces, si se levantaba un juez, la gente hacía lo bueno, pero cuando moría, la gente hacía lo malo, y Dios levantó a Samuel, varón profeta. Samuel poseía una unción de Dios, Elías, Jeremías, todos los profetas poseían una unción, eran ungidos, eran Mesías, ungidos, capacitados por Dios. El Espíritu de Dios venía sobre de ellos. Ezequiel dijo, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu a Jerusalén. Aunque era un deportado, aunque estaba en el cautiverio, el Señor lo lleva en un nivel sobrenatural a ver visiones de Dios y a escuchar las palabras de Dios y después transmitírselas al pueblo. Moisés estuvo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, y cuando descendió con la voz profética repitió lo que escuchó de parte del Señor. Poseían la unción, poseían el Espíritu de Dios, venía sobre de ellos y era tan poderoso que muchos de ellos cayeron como muertos. Después vemos que Dios le dice a Moisés que levante un tabernáculo en el desierto, pero que para poder oficiar en ese tabernáculo necesitaba levantarse un sacerdocio y un sumo sacerdote. Y le dice a Moisés, a tu hermano lo vas a ungir sumo sacerdote y a su familia.
Y toma a Aarón y lo pone entre la puerta del tabernáculo. A él y a sus hijos lo viste con todo aquel ornamento sacerdotal y lo unge con aceite y esparce la sangre del sacrificio sobre sus ropas. Pone en su oreja derecha, en su dedo derecho de la mano derecha, en su dedo del pie derecho, pone sangre del sacrificio y se quedan allí recibiendo la unción. Se quedan ahí por mucho tiempo, permitiendo que la unción tome parte de su ser. Y eran capacitados los sacerdotes. ¿Con qué propósito? El sacerdote era el que iba entonces a derramar sangre para expiar los pecados del pueblo. Y necesitaba la unción. Y Dios levantó reyes. Porque había ejércitos, había reyes enemigos. Y necesitaban de la protección de ellos. Y la unción venía sobre estos reyes. Podemos ver a Saúl, un hombre que aunque era muy alto y muy apuesto, tenía problemas de sentimientos de inferioridad. Cuando Samuel lo manda a buscar porque hacen un sorteo sagrado y Dios empieza a indicar cuál es la tribu que va a ser la tribu de donde va a salir el primer rey. Y por suerte sale la tribu de Benjamín. Y echan suertes otra vez y sale la familia de Cis. Y echan suertes en la familia de Cis y toca a Saúl. Y lo buscan, no lo encuentran. ¿Dónde está? Escondido entre las maletas. Pero cuando la unción vino sobre de él, cuando Samuel derramó aquella redoma de aceite, el Espíritu de Dios vino sobre de él y lo llenó de una cólera santa para ir a la guerra contra los filisteos. Y Dios le dio grandes victorias. Esos eran los ungidos. El rey que protegía a su pueblo del rey enemigo. El sacerdote que derramaba sangre para expiar los pecados. Y el profeta que abría el camino para encontrarse con Dios. Solo que vemos en la palabra, el registro de la Biblia. Y estoy terminando aquí, tengo 2 minutos solamente para terminar. Quiero ser puntual para que regresemos puntuales, amén. ¿Cuántos me prometen ser puntuales al regreso? Ok. Una vez le preguntaron a mi hermano pequeño, ¿a dónde se van los mentirosos? Y él dijo, al cielo si se arrepienten. No se vale eso aquí, ¿ok? Hay que ser veraces. Cuando usted lee primero, segundo y Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, cuando usted lee Jeremías, usted se puede dar cuenta que todos los reyes fallaron. ¿No es así? Saúl el primero se endemonió, se suicidó. Vemos que todos los sacerdotes fallaron. Inmediatamente después de haber sido levantados, los primeros 2 hijos de Aarón ofrecen fuego extraño. Y el fuego de la presencia de Dios los consume. Y los profetas también fallaron. Vemos en el capítulo 28 de Jeremías que Ananías se levanta para profetizar mentira. Y Dios desata juicio a través de la boca de Jeremías y en 2 meses muere. El lugar más increíble para ver la caída de estas 3 funciones en el pueblo de Israel lo encontramos en Jeremías, donde vemos que dice que los sacerdotes y los profetas son vanos, son inicuos. En Jeremías vemos al rey Joacín quemando la palabra profética que Dios le había dado a Jeremías. Es el libro más pragmático donde vemos que todo hombre que recibió estas 3 unciones, estas unciones, los reyes, los profetas y los sacerdotes cayeron. Pero en realidad eran una sombra, una figura. Estos Mesías eran una figura de un Mesías. Un Mesías que iba a ser el verdadero rey. Un Mesías que sería el verdadero sacerdote. Y un Mesías que sería el verdadero profeta. Habría un hombre que sería no un Mesías, sería el Mesías, verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta.
Y en los evangelios vemos que José llega con su esposa María, embarazada del Espíritu Santo de forma sobrenatural. Regresan a su pueblo natal, Belén. Sin saberlo ellos, estaban cumpliendo con la profecía de Miqueas 5:2. Y tú, Belén, Éfrata, ¿quién eres para estar entre las familias de Israel, de Judá? Porque de ti saldrá el libertador, de ti saldrá el Señor de Israel, el libertador, y cuyas salidas son desde la eternidad. Llega en ese lugar y da a luz un niño y le pone Jesús en obediencia a la orden del ángel. Pero hay unos pastores que están en las vigilias de la noche cuidando a su ganado, a quienes se les aparecen los ángeles y empiezan a gritar: Hosana en las alturas. Porque Hosana ha sido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De eso venimos a hablar el día de hoy. Que aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Venimos por una encomienda del Espíritu Santo a restaurar este evangelio original. Este evangelio, el evangelio es que Jesús es el Cristo. Si usted va a notar algo, tiene que ponerle ahí: el evangelio es que Jesús es el Cristo. Y tenemos que entenderlo, necesita ser revelado, porque yo no quiero que tú salgas con una información de aquí. Yo deseo que sea una revelación, porque la revelación es la que produce vida. La letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y le recuerdo otra porción que dice que todo aquel que cree que sabe algo no sabe cómo debe saberlo. 1 Corintios capítulo 8. Venga con un espíritu de humildad, de sencillez. Tal vez va a escuchar cosas que tal vez usted ya había escuchado, pero hermano, creo que tal vez no le había sido revelada. Porque en el momento que sea revelada esta palabra, mis amados, Argentina no será la misma. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ir a nuestro descanso de la comida. Pero yo le pido que oremos sinceramente al Señor en este momento. Por favor, agache su rostro, cierre sus ojos y dígale al Señor conmigo: revélame esta palabra, Señor. Dame un corazón sencillo, humilde, hambriento por tu palabra viva y eficaz. Y que esta palabra, Señor, cambie mi vida. Señor, yo te doy gracias por la audiencia, te doy gracias por los hermanos, los pastores, los líderes, los hermanos que están aquí. Gracias porque tú los has traído, Señor. No ha sido una invitación, no ha sido un mensaje de radio. Lo que los ha traído aquí es tu Espíritu. Así como el Espíritu impulsó a Simeón para ir al templo, para ver la gloria de Israel delante de su rostro, así ellos han venido por tu Espíritu a este lugar. Revélate a nuestras vidas, Señor. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.